Vamos a tratar ahora de explicar en un contexto histórico eh, cuál es el por qué la revolución industrial provoca crecimiento económico y cuáles son los incentivos para que las innovaciones que la revolución industrial dejó disponibles sean adoptados. Y en este contexto, ¿por qué Gran Bretaña empieza este proceso primero que otros países? Entonces, vamos a guiarnos por unas preguntas guía que algunas vamos a empezar hoy su respuesta y otras van a ser motivo de sesiones posteriores, que básicamente nos van a guiar a través de buscar la explicación de la evidencia, en particular del palo de hockey, del gráfico del PBI per cápita. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, entender por qué ocurrió el despegue o el crecimiento del PBI per cápita a partir del 1800 y qué lo explica. Luego, por qué comenzó antes en Gran Bretaña. Y tercero, entender por qué los salarios reales también permanecieron estancados durante tanto tiempo y qué relación existe entre estos y el crecimiento del PBI per cápita. Retrotrayéndonos a lo que comentábamos en la sesión anterior, ¿por qué nos importan los salarios reales? Porque nuestro objetivo no es solamente el crecimiento del PBI per cápita, sino el crecimiento del PBI per cápita como un indicador de los estándares de vida. Y más relacionados con los estándares de vida están los salarios reales. Entonces nosotros nos importa ver cuándo empezó el crecimiento del PBI per cápita, pero luego sí el crecimiento de los salarios reales, que nos dicen más acerca del bienestar general o de los estándares de vida, empezó en forma concomitante o un poco rezagada. En ese sentido, lo que la evidencia nos muestra, en particular, hablando para evidencia en Gran Bretaña, acá tenemos dos gráficos. La línea azul es la evolución de la población en millones, desde el 1260 hasta épocas relativamente cercanas en el tiempo, y la línea roja, el salario real. Las dos para Gran Bretaña. ¿Qué es lo que vemos? Que hacia más o menos el 1760, ambas variables sufrieron lo que se llama un estancamiento o, como vamos a ver y vamos a explicar en sesiones posteriores, una trampa malthusiana. Estábamos en un círculo vicioso de bajo crecimiento que se neteaba, digamos, en términos de que permanecía constante el producto per cápita y también bajos salarios. ¿Sí? A eso es lo que vamos a llamar trampa malthusiana. En algún momento se da un escape de esta trampa malthusiana que en términos del PBI per cápita se va a producir alrededor del 1760, que va a acompañar este crecimiento de la población, y vemos que el salario real en realidad demora un poquito más de salir de su nivel cuasi estancado y comienza a crecer hacia alrededor de fines del 1800. Pero también se produce un escape y una forma de palo de hockey también en los salarios reales. ¿Por qué Gran Bretaña es el país que lideró la revolución industrial y en el cual el crecimiento del producto o el PBI per cápita empezó antes que cualquier otro país? Bueno, obviamente esto ha sido motivo de diversas interpretaciones históricas y es un poco lo que vamos a tratar de ver ahora. Nosotros acabamos de ver en el video anterior que la tecnología, al reducir la cantidad de tiempo, la innovación tecnológica necesaria para producir cosas, produce mucho más o aumenta la productividad por trabajador. Pero además de eso, la tecnología también nos trae cosas buenas para nuestra vida. Les vuelvo a mencionar el video que mencionábamos en la primera sesión de la lavadora mágica. Es cuando aparecen las innovaciones tecnológicas, también aparece la electricidad, la lavadora, el lavaplato. Entonces todas esas cosas nos dan más tiempo libre para que disfrutemos de nuestro ocio o lo dediquemos a cosas que nos gustan más, como por ejemplo en el caso del video de leer. Entonces, al reducir la cantidad de tiempo de trabajo necesario para, por ejemplo, lavar ropa, también nos aumenta nuestra calidad de vida y los estándares de vida. Estos avances científicos que promovieron la revolución industrial
también se producen más o menos en la misma época en que el PBI per cápita empieza a crecer en Gran Bretaña. ¿Qué es la revolución industrial? Es una ola de avances tecnológicos, muchos avances tecnológicos que transformaron una economía agraria y artesanal, y sobre todo de producción más familiar, en una economía capitalista con posibilidades de vender en mercados ampliados. Esta ola de avances tecnológicos es bastante conocida a nivel de los libros de historia. Por ejemplo, pertenece acá en la máquina a vapor, que introduce como una nueva posibilidad de producción a más escala. Y una cosa bastante citada en los libros de texto tiene que ver con los cambios que se instrumentaron a nivel del sector textil, que es una de las ramas de mayor crecimiento en Gran Bretaña. Obviamente, antes de la Revolución Industrial, la producción de ropa era una tarea que llevaba muchas horas. A fines del siglo XIX, es decir, ya implementada la Revolución Industrial, una sola máquina hiladora podía producir o reemplazar a más de 1000 hilanderas. Esto era cuando las hilanderas hilaban a mano. Estas máquinas obviamente funcionaban con motores, muchos de ellos posibles desde que se inventó la máquina a vapor. Este es uno de los ejemplos para que podamos entender un poco que la revolución industrial no es un cambio, sino que son muchos avances científicos y sobre todo y principalmente no solo existentes, sino volcados hacia la producción de bienes y servicios. ¿Por qué comienza en Gran Bretaña primero? Bueno, acá es justamente lo que vamos a querer explicar y que diversas hipótesis existen sobre este punto. Pero básicamente la hipótesis que maneja el CORE y que se adjudica a un economista que se llama Allen y que es la que estuvimos ubicando en las sesiones anteriores, tiene que ver con que en realidad en Gran Bretaña se dio una combinación entre precios de los insumos que favorecieron la adopción de nuevas tecnologías y también capacidad de innovar, y por tanto eso promovió el pasaje de una tecnología que, como tenemos en este gráfico de la derecha, era intensiva en trabajo, como el punto B, a una tecnología que es intensiva en el uso de un insumo en particular, que es el carbón, que es una fuente de energía. ¿Qué era lo que pasaba en Inglaterra? En Inglaterra, los salarios, que es la línea celeste, eran relativamente caros en relación a otros recursos. Si lo comparamos, por ejemplo, el salario respecto a lo de Francia, vemos que en Inglaterra era más caro, hacia la fecha en la que se produce la adopción, digamos, del cambio tecnológico. La revolución industrial, entre otras cosas, con la irrupción del motor a vapor, nos da o nos lega tecnologías intensivas en fuentes de energía, no en trabajo. Era posible usar cambios tecnológicos que eran intensivos en energía que funcionaba a carbón. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en Inglaterra? Que Inglaterra tenía mucho carbón y el carbón era más barato que los salarios. Entonces, cuando la tecnología se pone disponible a raíz del avance científico, hay unos precios relativos de salarios sobre carbón que hacen favorable, es decir, beneficioso para el empresario, que lo que le interesa es obtener un beneficio, la adopción de una tecnología intensiva en carbón. Entonces, básicamente, lo que vamos a explicar en las sesiones que vienen es cómo Allen sitúa en estos precios relativos de abaratamiento del carbón en relación al salario en Gran Bretaña, la adopción de estas tecnologías que propiciaron el crecimiento de la productividad y en ese sentido el ascenso del PBI per cápita. Hay varias explicaciones, la de Allen no es la única. Allen que maneja esta hipótesis de que el costo de la mano de obra era relativamente alto y las fuentes de energía como el carbón baratas, y al estar disponible una tecnología intensiva en carbón, los empresarios en busca de maximizar su ganancia adoptan esa tecnología y logran una mayor producción y una mayor productividad de los trabajadores. Hay otras explicaciones.
Moquir, que es un historiador, dice que la revolución científica en sí, y no tanto los precios relativos de los factores, fueron el origen o la causa de este gran incremento en la producción. Landes habla más de las características políticas y culturales que tiene Gran Bretaña y en particular Europa cuando esto se extiende, que incentivan la innovación en relación a otras culturas que no son tan innovadoras. Otro historiador como Clark, por ejemplo, habla más de las pautas culturales en relación a la cultura del trabajo y al ahorro, que son bases fundamentales para la adopción de nuevas tecnologías. Y por otra parte, Pomeranz, que es un historiador, también habla de la importancia de Gran Bretaña y Europa en particular como potencias que acceden, mediante más bien la fuerza, a tener colonias que tienen recursos valiosos. Entonces, en realidad, explicaciones hay muchas, nosotros vamos a adoptar una, que es la principal que maneja el core, pero también en esto es importante entender que las hipótesis que son posibles respuestas a las preguntas que nos podemos formular, no necesariamente son únicas, sino que podríamos llegar al mismo camino. ¿Qué es lo que estamos queriendo explicar? El incremento del PBI per cápita. Este incremento del PBI per cápita puede haberse dado por la irrupción del capitalismo y la adopción de formas tecnológicas que favorecieron el incremento de la productividad, como por el avance tecnológico que, unido a una cultura innovadora y a pautas de una sociedad más trabajadora y ahorrativa, llevaron a esa adopción de tecnología que llevó al crecimiento del PBI per cápita. Entonces, entendiendo que la complejidad de las situaciones podría dar lugar a diversas hipótesis que expliquen la misma evidencia, hay una frase muy rica de Landes que en realidad hace un poco alusión a esta cuestión de cuando nos cuestionamos por qué algunos países, por ejemplo África y Latinoamérica, somos pobres y ellos, o Europa, son tan ricos, y entonces él dice, bueno, podríamos enfocar esto siempre desde dos perspectivas, pensando que ellos son pobres y nosotros ricos porque nosotros somos buenos y ellos malos, es decir, somos innovadores, ahorrativos, tenemos cultura del trabajo, adoptamos tecnología, o porque nosotros somos malos y ellos son buenos, es decir, nosotros nos quedamos con sus recursos, accedimos a mercados ampliados y ellos más bien se sometieron a una cultura que los dominó. En definitiva, nosotros vamos a manejar siempre la hipótesis que manejamos en los videos anteriores y que venimos manejando en las sesiones de clase, pero la idea es entender que hay diversas explicaciones para la misma evidencia y que ninguna de ellas es una discusión saldada en este sentido. En videos posteriores vamos a tratar de hablar un poco de lo que es un modelo para explicar justamente más en términos económicos este crecimiento del PBI per cápita.